Hola, hola a todos, bienvenidos a Estrategia Crítica. Somos el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. Hoy hablaremos de un tema muy importante, de la reunión de la Asamblea General de la ONU, llamada la Semana de Alto Nivel 2023. Pero antes, no olvides ver este video completo, suscribirte a nuestro canal para más información como esta. Como ya les mencioné, hoy en Estrategia Crítica tenemos un superanálisis. Vamos a hablar de todo lo que se dijo en la reunión de la Asamblea General de la ONU, la llamada la Semana de Alto Nivel 2023. Para eso tenemos a la doctora Artemisa Montes, ella es nuestra directora ejecutiva. Bienvenida, doctora, al programa de análisis del observatorio. Un saludo, Karen, a ti y a toda nuestra audiencia que nos acompaña como cada semana aquí en Estrategia Crítica. Un placer estar aquí para hablar de este evento tan importante en el que el OMEC forma parte también como miembro del Consejo Consultivo de Naciones Unidas y pues es un placer compartir con ustedes nuestros conocimientos y experiencia en esta materia. Por favor, si les gusta este video, no olviden darle like, compartirlo con todos sus grupos y redes y por favor suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Este es el periodo número 78 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que marca un hito decisivo en el camino hacia la consecución de la Agenda 2030 y la urgente necesidad de poner de nuevo en marcha los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los llamados ODS. Los jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la sede de la ONU en Nueva York los días 18 y 19 de septiembre de este año, donde revisaron estos temas tan importantes. Bueno, doctora, como siempre, iniciemos hablando del origen, comencemos contándole a todas estas personas que nos están viendo el origen de la Asamblea de las Naciones Unidas, cómo se originó esta asamblea y cómo llegamos a hablar nosotros de objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Bueno, Cari, pues esa es una muy buena pregunta porque la Asamblea de las Naciones Unidas o las Naciones Unidas es producto de lo que llamamos los organismos de la posguerra. Son producto de la Segunda Guerra Mundial, ya que cuando se dio la Primera Guerra Mundial fue un conflicto tan terrible que la gente lo llamó la Gran Guerra y pensaron que nunca iba a haber otro conflicto de esa magnitud, con tantas víctimas y con tanta destrucción. Y sin embargo, ya para 1939, prácticamente 20 años después, estábamos sufriendo un nuevo conflicto, que era la Segunda Guerra Mundial, que cobró muchísimas más víctimas, que se extendió muchísimo más y que generó muchísima destrucción en los distintos países. A raíz de eso surgió la necesidad, también por la presencia y la existencia de la bomba atómica, de garantizar un espacio donde las diferencias entre los distintos países se pudieran dirimir de forma pacífica. Y es así como surge las Naciones Unidas, cuyo órgano principal es la Asamblea General. Y la característica más importante que en ese momento tiene las Naciones Unidas y la Asamblea General es que garantiza la paridad entre los países, es decir, la igualdad, de manera que cada país, sin importar su tamaño, su población o el tamaño de su economía, como vimos, por ejemplo, con el grupo de los 20 o el grupo de los 7, aquí cada país tiene un voto. No importa si eres Estados Unidos o Gran Bretaña o un pequeño estado insular, tu voto vale lo mismo en la Asamblea General. Y eso fue algo que le dio un carácter muy importante, muy innovador y muy esperanzador a la creación de las Naciones Unidas. Como decimos, las Naciones Unidas surgieron en 45 con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, que esencialmente habla de la protección y lo que son los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos humanos por todos los países que suscriben esta carta. Y ya para el año 2000, cuando se iba a dar el nuevo milenio, pues todo el mundo quería hacer algo distinto, algo que marcara un hito, que dijera que como humanidad estábamos avanzando, que estábamos llegando a este nuevo milenio, pues con algo
que nos iba a transformar. Y se creó una agenda que se llamaba la Agenda de los Objetivos del Milenio y establecía algunas cosas como pues la erradicación de la pobreza, erradicar los síntomas o las manifestaciones de la pobreza como la mortalidad materno-infantil, una serie de objetivos. Y la meta para esos objetivos era el 2015. Todos los países se involucraron y fueron creando indicadores y trabajando para alcanzar estos objetivos. Cuando para 2012 se vio que ya venía el fin de este periodo, se consideró que valdría la pena establecer una nueva agenda donde los países pudieran tener nuevos compromisos, pero ahora serían compromisos mucho más ambiciosos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la agenda del milenio, o de los objetivos del milenio, estos fueron establecidos por los países, por los gobiernos. La Agenda 2030 entonces se hizo una serie de consultas para los organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, academia, jóvenes, y se les hizo una pregunta que era, ¿cuál es el futuro que queremos? Y entonces se empezaron a plantear todo tipo de ideas que fueron finalmente plasmadas en lo que tú bien decías, 17 objetivos, que cada uno tiene además sus metas. Tal vez la limitación o lo que se pudo llegar a acordar en estos objetivos que ha dificultado en muchos casos pues que se siga avanzando, es que se decidió que solo se iban a establecer los qué es lo que queríamos, pero que le iba a corresponder a cada país establecer los cómo. Es decir, cada quien iba a ver la mejor manera de atender estos desafíos. Y pues aquí nos encontramos ya en el 2023 a 7 años de cumplimiento de la agenda y bueno, tenemos distintos niveles de cumplimiento, a lo cual le tenemos que sumar, por supuesto, el bache que sufrimos a partir del COVID y del confinamiento. Bueno, doctora, y en esta reunión que se llevó a cabo el 18 y el 19 de septiembre, y pues lo que ha transcurrido de la semana, ¿qué temas claves se han abordado en los discursos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2023 y cuáles son esos mensajes más destacados que usted quisiera señalar? Pues el mensaje más destacado es que los países finalmente están mostrando un sentido de urgencia con respecto al cumplimiento de los objetivos, ya que estamos muy cerca de que se vence el plazo y entonces se han establecido compromisos por parte de cada uno de los distintos países. Pero desafortunadamente lo que pudimos observar en esta reunión fue que pues Estados Unidos sobre todo y otros aliados pues trajeron como punto central para debatir en una reunión que realmente debería de ser sobre el desarrollo con el componente de sostenibilidad, pues trajeron al piso, vamos a decir, al centro del debate el conflicto de Ucrania. Entonces, bueno, pues vemos que el principal orador invitado en esta ocasión fue el presidente Zelensky y que esto mismo pues hizo que no hubiera una participación de Rusia en esta, bueno, del presidente Putin en esta reunión, porque se veía otra vez, como vimos también en la reunión del G20, pues que se iba a dar mucho peso a este tema y eso es en cierta forma desafortunado porque esto es una agenda que no tendría que ver con estos conflictos, es decir, los conflictos internacionales, por supuesto que son muy lamentables para los países que los padecen y todo, pero esta era una oportunidad única para debatir, para tratar de generar propuestas hacia adelante en materia de los ODS y en cierta forma se vio eclipsado por poner en el centro del debate el conflicto de Ucrania. Es que precisamente hablando de ODS, uno de los problemas que había era el financiamiento para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues vemos que en la cumbre se adoptó compromisos para financiar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Puede explicar en detalle cuáles son estos compromisos y cómo se espera que se implementen? Uno de los principales retos que ha enfrentado la implementación de la agenda ha sido el tema de los recursos, porque al ser una agenda tan amplia, pues es muy sencillo que los países
orienten recursos hacia un objetivo, dos o tres, pero dejen de lado los otros. Pero además, el tamaño del reto hace que, de hecho, en Naciones Unidas ya se habla de de movilizarnos de billones, que son miles de millones en español, digamos, a trillones, es decir, millones de millones para poder implementar la agenda. Uno de los temas que se ha discutido ya a lo largo de estos años es precisamente que para poder alcanzar estos objetivos es necesario atraer fuentes de financiamiento más allá de las estatales, sino que haya un compromiso también por parte de las empresas y de otros grupos importantes para garantizar que va a haber suficiente financiamiento, estos trillones de los que hablamos. Y se ha hablado de lo que se conoce como el financiamiento mixto o blended financing, que es incorporar recursos públicos con recursos privados para realizar algunas obras o algunas iniciativas que contribuyan al alcance de los objetivos. Entonces, en ese sentido, se dio este compromiso a avanzar en materia de canalizar más recursos, pero también de este modelo de Blended Finance, que bueno, también tiene algunas inconvenientes, vamos a decir, en la implementación, sobre todo porque se establecen compromisos a veces con el sector privado que no necesariamente contribuyen al desarrollo social en ciertos aspectos. Entonces, este ha sido un debate precisamente para el avance del Blended Finance, pero aquí se profundizó este compromiso. Doctora, usted al inicio de la conversación pues señalaba que en la ONU pues convergen muchos países, muchos estados, independientemente si es una gran potencia o no. ¿Cuál es el papel de los jefes de Estado y de Gobierno en la Semana de Alto Nivel del 2023 de las Naciones Unidas? ¿Y qué se ha logrado de cada una de esas intervenciones de estos jefes de Estado que tienen participación? Esa es una pregunta muy interesante porque al igual que en otros foros internacionales, por lo regular las negociaciones de los temas se llevan a lo largo pues del año. Y lo que hacen los jefes de Estado con su presencia, primero es muy importante que tengan la oportunidad de hablar frente a la asamblea, frente a sus pares. Entonces se selecciona cada año pues a un grupo de líderes mundiales que van a dirigirse a la Asamblea de las Naciones Unidas y presentar los temas que ellos consideran pues los más importantes o los retos más significativos en este caso. Tuvimos, como ya dijimos, al presidente Zelensky, también estuvo el presidente Biden de los Estados Unidos como los principales oradores. En otros años ha estado incluso el Papa Francisco o algunos otros que mandan un mensaje en un sentido u otro. En este caso, ¿por qué es importante? Porque los líderes mundiales, al ver a otros líderes mundiales, pues tienen la oportunidad de establecer una conversación o un seguimiento posterior y su sola presencia pues le da centralidad al tema del que están hablando por el peso que tienen ellos dentro de sus propios estados. Ese es esencialmente por qué se organizan estos foros de alto nivel. Existen foros de alto nivel a lo largo del año, pero este se considera el más importante, dado que es cuando acuden la mayoría de los jefes de Estado. Y el hecho de que en esta ocasión fuera la Agenda 2030 la que estuviera en el centro del debate, pues nos habla de la importancia que se le quiere dar por parte de las Naciones Unidas y de los jefes de Estado a este tema. Bueno, doctora, ya para ir culminando lo que es esta entrevista y este análisis sobre la reunión, la Asamblea de las Naciones Unidas y la Agenda 2030, ¿cuáles son los desafíos más apremiantes que tiene la comunidad internacional y que enfrenta en relación con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Esto es uno de los temas que está continuamente a debate. El primero ya hablamos de él, es el tema del financiamiento, de dónde vamos a obtener los suficientes recursos
para poder instrumentar todos estos objetivos. El segundo tiene que ver pues con los rezagos que van teniendo los distintos países de acuerdo con los objetivos, porque se establecieron una serie de indicadores asociados con estos objetivos y bueno, hay países que van más adelantados, otros que se han ido rezagando y pues digamos que esto es como en la maratón que al final tienes que darlo todo y ya nos quedan solo 7 años para realmente impulsar el alcance de los objetivos. Algunos temas han tenido más avances y eso es positivo, pero otros todavía presentan un rezago importante. Como hemos hablado, pues estamos también en una crisis del multilateralismo, de la cooperación entre estados. Es algo de lo que se tiene que abordar con más compromiso por parte de los distintos países, entender que la cooperación finalmente es la única opción para salir adelante ante los desafíos que tenemos. Conocemos ya, hablamos también de los desafíos en materia de climática y también tenemos el tema de la desigualdad, que como ya hemos visto, pues a raíz de la pandemia se profundizó muchísimo, entonces ahora tenemos una brecha cada vez más amplia entre ricos y pobres y pues en medio de esa brecha pasan la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tenemos muchos retos como países, pero también nosotros como ciudadanos. Recordemos que aquí en Estrategia Crítica hablamos de los temas porque nos competen también a nosotros como ciudadanos. Tienen un beneficio o un perjuicio muchas de las agendas que se instrumentan dentro de nuestros países, de las legislaciones, etcétera, tienen que ver pues con el cumplimiento de estos objetivos que se establecen en el ámbito internacional. Y si nosotros no los conocemos, pues muchas veces no sabemos por qué se están instrumentando unas políticas y no otras. Por eso es importante conocer estos temas, estas reuniones y darle seguimiento también nosotros. Muchas gracias, doctora Artemisa, siempre por estos análisis tan profundos sobre pues temas que en realidad nos competen a todos como ciudadanos. Ya para finalizar, doctora, ¿cuál es esa conclusión final respecto a la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030? ¿Cuál es ese el mensaje final para todas las personas que nos están viendo? Pues ahora vamos a ver mucho más hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora también tenemos la participación, como decíamos, no solo de los estados, sino también de las empresas, en lo que se conoce como el Pacto Mundial. Y vamos a ver cómo las empresas también van a estar incorporando pues muchos de estos objetivos. Si se fijan ustedes ya lo pueden en las páginas web de las empresas, por ejemplo, aparecen con qué objetivos están alineados, pues una invitación a que si no conocen la agenda, los objetivos de desarrollo sostenible, los revisen, son como dijimos 17, pero además tienen sus metas y eso les va a dar una mayor comprensión de lo que está sucediendo a nivel internacional. Y una vez más, en Estrategia Crítica tenemos nuestro dato curioso. ¿Y cuál es nuestro dato curioso? Bueno, pues si no lo saben, en cada uno de nuestros países existe un comité o un área o del gobierno que le está dando seguimiento a estos objetivos, porque cada año o cada 2 años se tiene que presentar un informe voluntario nacional. Cuando un país siente que ha avanzado en la agenda, entonces presentan ante las Naciones Unidas estos informes. Es muy importante entonces que vayan, investiguen, busquen qué agencia dentro de su gobierno le está dando seguimiento a los objetivos y así pueden conocer el estatus que guarda su país dentro de esta agenda. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todas las personas que vieron este video hasta el final. La invitación es para que nos sigan siempre en Estrategia Crítica con estos temas tan importantes. Si tienen preguntas, comentarios, no duden en escribirnos que nosotros le estaremos respondiendo en la mayor brevedad posible. Nos vemos en un próximo episodio de Estrategia Crítica todos los lunes a las 6 de la tarde aquí por el Observatorio Mexicano de la Crisis. Hasta luego.